Hola, en este video vamos a la montaña. Vamos a la montaña. Hoy es domingo y son las 7 de la mañana. Entonces, voy a ir a la montaña. Acompáñame. Primero, tengo la mochila. En la mochila yo guardé el agua. Yo guardé el agua. Entonces, cierro la mochila y me pongo la mochila. Esta mochila es pequeña, entonces es muy cómoda. Ahora sí, vámonos. Bueno, ahora camino y lo primero que veo es esta calle inclinada. Está inclinada. Entonces yo voy a subir la calle. Camino, pero está muy inclinada. Hoy está nublado y cuando está nublado, es buen clima para ir a la montaña. Allá está la montaña y no hay nadie. No hay nadie. Todos duermen menos yo. De este lado hay muchos apartamentos. Cuando en Corea o en otro país hay muchos apartamentos juntos, muchos apartamentos así juntos, se llama complejo de apartamentos. Complejo de apartamentos. Todos los apartamentos están juntos, entonces son los complejos de apartamentos. Así son las casas en Corea. Los coreanos viven en complejos de apartamentos. En algunos lugares de Corea hay calles derechas, así, derechas, lisas, calles lisas. Pero cuando está cerca de una montaña, la calle está lisa y sale la pendiente, una calle inclinada. La calle inclinada así, entonces es normal que cuando tú estás caminando encuentras como esta calle inclinada, así. Yo pienso es el comienzo para llegar a la montaña. Así las calles inclinadas comienzan para subir a la montaña. Es por eso que a muchos coreanos les gusta subir la montaña. Les gusta subir la montaña para hacer ejercicio. Miren allá, están construyendo complejos de apartamentos. Están construyendo complejos de apartamentos encima de la montaña. Un pequeño comienzo de la montaña y está encima de la montaña. Aquí está más inclinada la calle, más inclinada. Aquí si cae nieve, la calle puede ser resbalosa. Si cae nieve y es muy difícil manejar. Pero no cae nieve aquí. Aquí no cae nieve. Miren, esa agua es mi sudor. Ya estoy sudando, pero no por cansada o porque he hecho ejercicio. Estoy sudando porque hay humedad en el aire. Y además
Aquí está el estacionamiento o el aparcamiento también. Estacionamiento o aparcamiento. Acá hay otro. Estacionamiento para estacionar el coche. Estacionar el coche. Aquí están estacionados los coches. Estas personas estacionan su coche para hacer ejercicio en la montaña. Te voy a mostrar dónde hacen ejercicio. Seguimos. Miren aquí, los carros están estacionados a la orilla de la calle. Los carros están estacionados a la orilla de la calle. Aquí es la orilla de la calle. ¿Escuchan ese sonido? Me. Es el sonido de las cigarras. Se escucha mucho las cigarras. Bueno, aquí es la cancha de fútbol. Esta es la cancha de fútbol. Este tipo de lugares donde hay un diseño para jugar un deporte, en este caso es una cancha de fútbol. Aquí las personas vienen y juegan fútbol. Por ejemplo, en otros deportes como básquetbol hay una cancha de básquetbol. También está la cancha de voleibol. Y justo arriba, aquí arriba de mí está la cima de la montaña. La parte más alta, la más alta de la montaña es la cima de la montaña. Ahí está la cima de la montaña. Ahí yo voy a subir. Bueno, aquí está la cancha y las personas como nosotros podemos caminar en esta orilla. Esta es la orilla de la cancha del fútbol. La orilla de la cancha y otras personas podemos caminar. Caminar, camino. Bueno, antes de subir voy a tomar agua porque ya me cansé. Entonces, ahora me quito la mochila. Me quité la mochila y saco mi agua. Pero, ¿este objeto qué es esto? ¿Ustedes cómo le dicen? Esto en español le decimos termo. Termo. Es un termo para el agua. Voy a tomar. Aquí, cada vez más está más inclinado. Vamos a hacer pierna. Vamos a hacer pierna. ¿Qué es eso? Vamos a hacer pierna es que vamos a ejercitar los músculo de la pierna. Vamos a ejercitar los músculos de la pierna. Por eso decimos, vamos a hacer pierna. Aquí está más inclinado la calle. Ya estoy entrando a la montaña. Estoy entrando a la montaña y cuando entro huele bien. Huele bien. Huele a los árboles. Huele a los árboles y huele a las plantas. Las plantas. Aquí son las plantas. Huele bien el aire de la montaña. ¡Oh, una mariposa! Ah, no se ve. Muy pequeña. Entonces, aquí en Corea, con seguridad, podemos caminar y subir a la montaña. Caminar en la montaña y subir la montaña. Pero en algunas
regiones de México, de Latinoamérica, no es tan seguro. No es tan seguro. Así que aquí puedes hacerlo con seguridad. Hay mosquitos. Bueno, aquí se escucha más el sonido de las cigarras. Me. Se escucha más fuerte el sonido. Miren, aquí hay un gimnasio para hacer ejercicio. El gimnasio de la montaña. Para hacer ejercicio. Aquí hacen ejercicio algunas personas. La ventaja es que es gratis. La desventaja es que hay muchos mosquitos y polvo también, polvo. Entonces, a veces no puedo hacer ejercicio en el gimnasio. A ver, ¿recuerdan qué es eso? Esa es la cancha. Pero esta cancha es de bádminton. Oh my god. Ah, es una mariposa. Una mariposa negra. Esa es mariposa. Oh, ¿puedo tocar? ¿Alguien sabe de qué es ese sonido? Porque sí da miedo, miren. Todos los árboles. No hay nadie. Se escuchan los animales. Pero hay otros. Ese sonido me da miedo. Estos árboles. Este es el árbol, ¿sí? Pero todos estos árboles, así altos, bien rectos, hay muchos árboles de este tipo en Japón. Este tipo de árbol los usan para hacer los jacuzzis. En Japón hay un jacuzzi hecho de la madera de este árbol. Pero la ventaja es que cuando estás aquí cerca del árbol, ellos sueltan algo que te hace bien al momento de respirar. Te hace bien al momento de respirar. Es decir, es bueno para el cuerpo. Aquí hay un montón de rocas. Aquí hay mucha vegetación. Y la ciudad. Miren allá. Hay una montaña de rocas. Parece de una película de terror. Ay, qué miedo. Me detengo para descansar un poco. Pero no me gusta detenerme porque si me detengo hay mosquitos. Hay mosquitos y miren, eso me da comezón. Así. Los mosquitos pican. Me picó un mosquito. Ya casi llego a la montaña. Aquí está la cima de la montaña y yo estoy aquí. Falta poco para llegar a la cima. Entonces, ya casi llego a la montaña. Y ya llegué a la cima de la montaña. Te voy a mostrar de este lado. Aquí es la cima de la montaña. Desde la cima se ve toda la ciudad. Nosotros estábamos en la cancha. Ahí.
ahí está la cancha de fútbol. Yo les dije que ahí estaba e iba a subir todo esto, la cima de la montaña. Ahora sí ya estoy en la cima de la montaña. Y en la noche la vista de la ciudad es muy bonita también. Te voy a poner una foto. ¿Y a ustedes les gusta subir la montaña? ¿Les gusta subir la montaña? Déjalo en los comentarios. Y si quieres saber sobre otra actividad, situación, algo que tenga que ver con el estilo de vida, déjalo en los comentarios y puedo hacer un video sobre ese tema. Chao, chao.